Precisamente para el análisis de este tema y del discurso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estamos con un internacionalista, especialista, para que nos hable sobre ese tema. Miguel Ángel Rodríguez, bienvenido. Encantado, Fátima. ¿Preveías este discurso de Donald Trump un tanto pacifista, de repente bajando un poco las baterías que tenía enlistadas a fin de reprender a Irán? Sí, y lo digo enfáticamente porque si uno mira el tweet del presidente horas antes, había dicho luego del lanzamiento de los 12 misiles a las 2 bases iraquíes donde están acantonadas las tropas estadounidenses en Irak, pues había dicho que todo estaba bien. Sí, que no habían víctimas mortales. Así es, que no había víctimas. La lectura de Donald Trump, esto hay que decirlo, es básicamente pragmática. No hay bajas personales, que eso hubiera sido impactante en el frente interno estadounidense para él y le hubieran calificado. Usted es un presidente belicista. Sí. Usted es un presidente responsable. Como no ha pasado eso en lo inmediato y lo más próximo, entonces Donald Trump sabe que una escalada de tensiones, Fátima, no le conviene ni a Estados Unidos, ni a Irán, ni a la región, ni al planeta, porque una tercera guerra mundial, comprenderás que ni tú ni yo va a poder contar. Claro. O sea, estamos en una evolución de la sociedad internacional donde el desarrollo nuclear es de tal magnitud que cualquier acción militarizada que desembocara en una actividad bélica nuclear, se acabó todo. De eso es consciente el Pentágono, la CIA y la Casa Blanca, frente a un Irán que sigue siendo una caja de Pandora, porque no sabemos en realidad la dimensión, perdóname con esto acabo, de su potencial nuclear. Desde los años 50, en que Estados Unidos ingresa en esa alianza con el Shah de Irán, hasta la Revolución Islámica en el año 79, ¿qué país fue el que alimentó todos los reactores atómicos con los que ha venido solventando Irán para potenciar su proceso ulterior? Estados Unidos. Entonces ahí está una ratio que se mira con discrecionalidad, y frente a lo que acaba de pasar, lo que dice Donald Trump es que, uno, paños fríos, y dos, el acuerdo al que llegó el Consejo de Seguridad, acuérdate, más Alemania con Irán, ese acuerdo que Estados Unidos ya pateó el tablero, Estados Unidos de Donald Trump, le dice a la Unión Europea y le dice a los países miembros del Consejo, o sea, Rusia, Reino Unido, Francia, les dice que abandónenlo también. ¿Para qué? Para hacer otro, uno nuevo. Esa es la idea. Ahora, entonces, y tomando un poco lo que señalaba el especialista en horas de la mañana con Nicolás Lucar, dada la tecnología, el uso de las nuevas tecnologías que permiten prever si incluso se encuentran personas en tal o cual lugar, el accionar de Irán era calculado en un afán de amenazar, amedrentar, pero sin ocasionar víctimas mortales, que podría haber ocasionado otra respuesta de parte de Estados Unidos. Sin duda alguna. Irán sabe lo que hace. Los iraníes son muy cautos. Incluso cuando Irán le avisa al gobierno iraquí que va a mandar la operación militar, el gobierno de Irak le avisa a las tropas estadounidenses. O sea, hubo tiempo para que pudieran ponerse a buen recaudo. Irán sabe perfectamente que una reacción a escala por parte de Estados Unidos desaparece prácticamente todo lo que puedan tener ellos en el Golfo de Hormuz, entre las tropas acantonadas. Lo que pasa es que se van midiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Una etapa de tensión internacional. La tensión internacional no es ni siquiera una etapa prebélica, ojo con eso. Es una etapa donde evidentemente hay incertidumbre por las reacciones. El presidente acaba de hablar de Estados Unidos. Creíamos o creyeron de que como consecuencia del lanzamiento de los 12 misiles iba a haber una reacción a escala por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho no a eso, no ha pisado el palito, el tronco, lo que fuera, y más bien entra a un nivel de cautela. Lo importante para Donald Trump no es una guerra, sino mostrarse internacionalmente como un presidente con decisión, con autoridad,
donde todos le teman, que es lo que él quería recuperar, ese imaginario estadounidense de la gran potencia del destino manifiesto. Ahora, él ha señalado también prácticamente que no le hace falta a Irán, que él tiene poder en el tema del petróleo. ¿Qué tan cierto es esto o más bien ha sido un poco de, se demostró una actitud de orgullo? No, yo creo que, fíjate, qué buena pregunta que haces, porque desde los tiempos de Henry Kissinger, el gran gurú de la diplomacia estadounidense, se lo digo siempre a mis alumnos, que aquel que quiere estudiar relaciones internacionales, quiere ser internacionalista y no lea a Henry Kissinger, no podrá hacerlo jamás. ¿Y qué decía él? Vamos al dominio del Medio Oriente. Y entonces Estados Unidos tenía un mapa completo del Medio Oriente, y desde los años 70, fíjate, Egipto, que fue su mayor enemigo, lo convirtió en su amigo. Arabia Saudita, lo mismo. Y así progresivamente, Jordania también. Irak, el penúltimo, en el 2003. La idea de Estados Unidos en esta misión ontológica era también, por el acuerdo, ganar a Irán. Donald Trump no lo ha entendido así. Él ha querido hacerlo de otra manera, y entonces el objeto central es que geopolíticamente lo que quiere Washington es ganar el Medio Oriente por una sola cosa, como que se mueve el mundo. Sí. Por el petróleo. Todos lo sabemos. Porque los recursos, donde haya recursos, siempre habrá una dinámica, una interacción conflictual, de tensiones, etcétera. Donde no hay nada de recursos, madre mía, los pobres habitantes de esos pueblos que ni siquiera se invierten en ellos. Irán es un país importante, el chiita, con 82 millones, que tiene 3 refinerías extraordinarias, es el tercer país del mundo productor de barriles de petróleo del mundo, y entonces no es tampoco cualquier cosa. Sin embargo, está asfixiado. Y eso me hace preguntarle cómo van a operar esas sanciones económicas en contra de Irán. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? Yo creo que las ya retomadas en noviembre pasado van a continuar en el sentido de, ¿sabes qué? Un Estado es también un actor internacional con capacidad adquisitiva y deudora. Eso es lo que tiene en estos momentos Irán. El gobierno y personas afines a los ayatolás, que es un régimen teocrático el que impera en Irán, y entonces sanciones que mantienen a un país que no puede salir de esa calidad deudora y por tanto tiene que vivir a expensas de lo que los demás países le vienen dando, siendo un país poderosamente rico por el petróleo, lo que significa que cuanto más sanciones económicas se produzcan en el siglo XXI, esas son las sanciones letales, que es lo que detiene, a mi juicio, a Irán en una actitud belicista propiamente dicho, que si repites o si nos retrotraemos a 200 años atrás, seguramente hubiéramos visto esas guerras del pasado que hoy ya no existen en el Medio Oriente. Digamos que la guerra es por otro frente, es otro frente. Ahora, cabe aquí la crítica, como mencionaba algún otro crítico, que Irán puede tomar definitivamente, además que ya está desde hace un tiempo, como una mayor intromisión a su soberanía. Irán, una intromisión a la soberanía de Irán, de Irán mismo. No, Irán es un país soberano, como sabes. Me refiero a la actitud de Estados Unidos, es decir. ¿Cómo no? Ya te entendí. No, sí, yo creo que Estados Unidos va a cuidar mucho, y lo hizo porque acabar con el general Qasem Soleimani no ha sido un lanzamiento de un dron dentro de Irán, ha sido en territorio iraquí, fuera. Escuchaba y leía noticias desde Medio Oriente que decían que Irán invoca legítima defensa. Falso, no puede hacerse, error. ¿Por qué? Porque la legítima defensa es un principio del derecho internacional, Fátima, que consagra el derecho de un Estado a responder a un ataque cuando se produce dentro del territorio. De tu territorio. Ha sido hecho fuera, entonces no hay forma. Estados Unidos cuida mucho no tocar esa intangibilidad que supone, como muy bien dices, el concepto de soberanía que se aprendió y que es parte de la naturaleza intrínseca del Estado moderno a partir de la Paz de Westfalia de 1648, que definió el nuevo sistema internacional. Antes de la Paz de Westfalia, la gente se metía como Pedro en su casa por todos los territorios. Después de la Paz de Westfalia, el concepto de soberanía, con la inviolabilidad de las fronteras del Estado-Nación, con la aparición de las misiones diplomáticas, ya eso se cuida mucho. Irán, con todos los, digamos, las críticas que pueda tener desde la lectura de Occidente,
es un país soberano, Claro. forma parte de la comunidad internacional y debe respetarse. De modo que, por haber sido en otro lugar fuera del territorio, aunque haya sido un ataque contra un alto mando iraní, se queda sin argumentos. Es decir, jurídicamente Irán puede invocar que ha habido una violentación y un magnicidio frente a un importante general y muy querido Sí, además, sí. pero no puede invocar legítima defensa, porque la legítima defensa es un presupuesto donde hay un impacto material, físico, un daño material. Dentro del territorio. Por ejemplo, eso le pasó a Estados Unidos de América en el año 2001 cuando Osama Bin Laden y Al Qaeda atacan en Nueva York. El gran problema para Estados Unidos era saber a quién voy a atacar. Al Qaeda no se puede porque no es un Estado. Entonces la legítima defensa es de un Estado a otro. Como no era Al Qaeda, encontró Afganistán. ¿Te das cuenta? Sí. Y cruzó el mundo para llegar hasta allá. Ok. Donald Trump ha invocado a sus aliados. Ha invocado a la OTAN, ha invocado a Rusia. ¿Cuál es el panorama al que nos encontramos? Si hay un accionar que ellos pueden hacer directamente ante esta situación. Yo creo que la capacidad de Donald Trump para pedirle a los países del Consejo de Seguridad ha sido prácticamente diplomática. Él sabe que tiene mucho poder. Es evidente que los países del Consejo de Seguridad buscarán un equilibrio, porque ahí, más allá de Reino Unido y Francia, que pueden seguir la lectura estadounidense, yo no veo eso en Rusia ni en China. Y entonces, como los países cada uno se determina en su política exterior, en su política internacional, unilateralmente, harán una evaluación si conviene o no continuar con el acuerdo que tienen con Irán y al que ya Estados Unidos descartó. Por ejemplo, en el caso de China, evaluará, bueno, ¿me conviene o no mantener este ratio de equilibrio con Irán si acaso estoy arreglando con Estados Unidos un problema de una guerra comercial? Va a ser ese nivel de valoración. Rusia, ¿me conviene o no seguir apoyando a Irán si acaso puedo seguir siendo sancionado por Estados Unidos de América luego de que anexaran Crimea en el 2015, como te acordarás? Entonces, hay una valoración. Los países cuando valoran no ven al amigo, ven solamente sus intereses. Y creo que Rusia, en este caso, y China, harán una valoración objetiva. Si es conveniente o no descartar, como lo ha hecho Estados Unidos, el acuerdo de un programa nuclear, que eso significaría tirar todo el hálito hacia Estados Unidos, donde ya no habría equilibrio, o seguir como hasta ahora, buscando que la dinámica internacional para el poder que sigue teniendo los Estados Unidos como hegemón no se superponga casi monopólicamente por Washington y esperen que se sigan produciendo los equilibrios. Como para cerrar, usted ha señalado que Qasem Soleimani era tan querido que incluso en las exequias fallecieron decenas de personas, producto de la aglomeración por el flujo tan grande de personas que se acercaban. Con un sí o no prácticamente, ¿ya se calmaron las aguas? Porque ellos han quedado con una herida abierta todavía. No. Okay. De ninguna manera. Todavía estamos y menos expectantes. En el temperamento de los persas y de los árabes, que ellos no son persas, y de los árabes en general, el Medio Oriente, que lo conozco muy bien. No, eso no va a pasar. Muy bien, yo agradezco su presencia, Miguel Ángel Rodríguez. Además, que las aguas tampoco están calmadas para Donald Trump en su propio país porque aún está pendiente el juicio político. Encantado. Muy bien, nos vamos ahora con más información.